este momento, en este tiempo tan glorioso, Señor, de entrar hoy en tiempo de bautismos, de entrar en ese paso de obediencia, de entrar en ese paso de fe, Señor, creyendo, Padre amado, como tú dijiste, hacernos tus discípulos, oh Jesús, pues tú mandaste, Señor, que los que creemos en ti también bajemos a las aguas, como señal de esa fe, Señor, de esa fe certera, veraz y contundente de tu obra redentora en nosotros. Toma el control, mi entrañable amigo Espíritu Santo, que sea la unción de enseñanza en este momento, en este tiempo de doctrina de bautismos. Glorifícate, Señor amado, hoy abre nuestro entendimiento para comprender, discernir y ver, Señor, lo que es la doctrina de bautismo, lo que hay tras ella y para qué tú nos la mandaste como mandamiento, como reglamento para nosotros los cristianos. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a tomar asiento y vamos a ver la doctrina de bautismos para luego entrar a lo que es la ceremonia. Amén. Bueno. Entonces, la doctrina de bautismo, vamos a ver lo que es la definición de bautismo. Amén. Que lamentablemente los que veníamos de la iglesia tradicional, ¿cierto?, nos enseñaban un bautismo erróneo. ¿Por qué? La palabra bautismo en griego es bapto o bautizo, que significa sumergir en, inmergir o introducir. Amén. Entonces, cuando hablan de bautismo, están hablando de que tú te introduces. Amén. Entonces, no es válido el bautismo cuando a ti te rocian agua en la cabeza o solamente te mojan la coronilla y no, ya te bautizamos. No. Bautismo significa sumersión. Amén. Por eso no hay un bautismo legal si la persona no se sumerge en las aguas. Amén. Bueno, ahora vamos a ver clases de bautismos. Primer bautismo. Estos bautismos, pues, les voy a enseñar, son los diferentes bautismos que aparecen en las Escrituras. No todos nos pertenecen a nosotros. Amén. Primero, el bautismo de Moisés. Primera de Corintios 10. Primera de Corintios 10, versículo 1 y versículo 2. Dice así la palabra del Señor. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Amén. Está hablando acerca de lo que de Israel, ¿cierto? Pablo está hablando de nuestros padres, está hablando de los contemporáneos, de los antiguos, ¿cierto?, que salieron de Egipto y fueron bautizados, dice, en la nube y en el mar. Amén. Entonces habla de un bautismo. Este bautismo se refiere y se aplica a los judíos que salieron de Egipto. No se aplica a los creyentes, pero sí es símbolo de la experiencia del nuevo nacimiento que una futura generación recibiría. El Mar Rojo fue un símbolo de la sangre de Jesús. Ellos salieron de Egipto, que significa o es símbolo del mundo. Amén. Para llegar a ser ciudadanos de una nueva ciudad, cielo. Amén. También se simboliza este bautismo la derrota de Faraón, que es símbolo de Satanás, y de los soldados de Faraón, que es símbolo de los demonios. Amén. Entonces, cuando habla de este bautismo de Moisés, está hablando de que Israel, ¿cierto?, adoptó precisamente algo que nosotros, la iglesia del Señor, íbamos a vivir a futuro. ¿Por qué? Porque en ese tiempo no se bautizaba. En el tiempo de Moisés no se bautizaba. Pero el apóstol Pablo dice que ellos fueron bautizados en la nube y en el mar. Cuando ellos cruzaron el Mar Rojo, amén, pasaron por el medio de las aguas. Y la nube los cubrió, que era la nube de la gloria del Señor. Amén. Es un bautismo que no nos pertenece, pero sí es un simbolismo espiritual de lo que nosotros teníamos que vivir. Segundo bautismo, el bautismo de Juan el Bautista. Mateo 3, versículo 5 al versículo 11. Que mucha gente piensa que nosotros todavía practicamos el bautismo de Juan el Bautista. No. Es más, hace poco un hermano me salió con eso y le dije, no, hermano,
Ese bautismo nosotros ya no se aplica, ese bautismo no lo aplicamos ya nosotros, no nos pertenece. Entonces, Mateo capítulo 3, versículo del 5 al 11, el bautismo de Juan el Bautista. Dice: y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hace pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar a hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautismo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era y recogerá su trigo del granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Amén. Entonces quiero que presten atención a esta parte. Este era un bautismo que realizaba el profeta Juan el Bautista. Amén. Mira lo que dice Lucas 3, también habla de esta parte, que ya les voy a explicar de por qué y para qué Juan el Bautista realizaba este bautismo. Dice en Juan, Lucas 3, del 3 al 8, dice: y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz de que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir entre vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Amén. Este bautismo se aplicó a los judíos antes del ministerio público de Jesús. Fue para arrepentimiento, confesión de pecados y preparación de los judíos para la fe en Jesucristo. Amén. Era una preparación, por eso la palabra dice que Juan el Bautista se encargó de preparar el camino del Señor. Amén. Él se encargó de preparar el camino. ¿Y cómo se encargó de preparar el camino? Por medio de la predicación y el bautismo de arrepentimiento. El bautismo que nosotros los cristianos hacemos no es de arrepentimiento, es de confesión y de acertación a la fe cristiana. Amén. Un mandato. Mientras que el bautismo Juan el Bautista era para preparar el corazón de las personas, que se arrepintieran de sus pecados y aceptaran al que venía luego después de Juan el Bautista, que era Jesús. Amén. Este bautismo no es para hoy, pues para nacer de nuevo no hay que confesar pecados, sino confesar a Jesús como Señor. Podemos ver lo insuficiente de este bautismo en que Pablo volvió a bautizar a un grupo de discípulos de Juan el Bautista en Éfeso. Vamos a Hechos 19, del 3 al 5. Hechos 19, del 3 al 5. Por ejemplo, mira estos discípulos de Juan el Bautista. Ellos se habían bautizado, ¿cierto?, con el bautismo de Juan. Y mira esta parte acá, lo que dice la palabra. En Hechos 19, 3 al 5. Dice: entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Amén. Entonces estos 12 eran discípulos de Juan el Bautista, habían bajado las aguas.
pero no habían aceptado a Jesús. Amén. Entonces, ese bautismo que el profeta Juan el Bautista practicó no es para nosotros, era para el tiempo de la aparición del Señor Jesucristo, para preparar el corazón del pueblo. Amén. Ya que los que fueron bautizados por Juan fueron discípulos de Juan y no de Jesús. Amén. Tercer bautismo que encontramos en las Escrituras: el bautismo de Jesús, el bautismo que Él realizó. Amén. Mateo capítulo 3, versículos del 3 al 17. Mateo capítulo 3, del 3 al 17. Dice: pues aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de los lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Salía de Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Ya que esta parte la leímos. Versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua. He aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Este fue el bautismo que Jesús realizó. Jesús bajó a las aguas. Este bautismo no fue el bautismo de Juan. Amén. ¿Por qué? Porque Jesús no necesitaba arrepentirse. Jesús era sin pecado. Amén. Jesús no necesitaba confesar pecados. El propósito del bautismo de Juan, de Jesús, fue expresado en sus propias palabras. Amén. Porque así conviene que cumplamos toda ¿qué? Justicia. Silencio por favor allá atrás, por favor, gracias. Porque así conviene que cumplamos toda ¿qué? Justicia. Amén. ¿Qué justicia estaba hablando Jesús que tenía que cumplir? Jesús tuvo que cumplir sus oficios de profeta, maestro, sacerdote y rey. Ese bautismo representaba más bien el ungimiento y el ordenamiento para entrar en su ministerio. Amén. Este bautismo fue para la purificación ceremonial de Jesús y su consagración al oficio sacerdotal de acuerdo a la ley de Moisés, aun cuando Jesús no pertenecía a la tribu de Leví, sino a la tribu de Judá. Éxodo 29, del 4 al 9. Silencio por favor allá atrás. Éxodo 29, del 4 al 9. Dice así: y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod. Pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Y harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas. Le ceñirás el cinto de Aarón y a sus hijos y le atarás las tiaras, y tendrás el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Amén. Éxodo 40, 12. Aunque Jesús no era bajo la orden de Leví, él necesitaba de entrar en esa orden, pero no de Leví, sino la orden de Melquisedec. Entonces mira lo que dice Éxodo 40, 12. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Amén. Entonces en Mateo, cuando habla en Mateo 3, 16 y 17, de lo que Jesús hizo, ¿cierto? De lo que él vivió, de bajar a las aguas,
Estaba cumpliendo sencillamente con el ungimiento o la consagración para cumplir con su llamado como profeta, como maestro y como sacerdote. Amén. Dice, y después de que Jesús fue bautizado, dice el versículo 16, subió luego el agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Amén. Él fue ungido, fue consagrado, ¿para qué? Para entrar en su ministerio. Por eso Jesús le dijo a Juan el Bautista, es necesario cumplir toda justicia. Amén. Fue tal la obediencia de Jesús que el Padre sintió complacencia en Jesús en la entrada al ministerio. Juan capítulo 1, versículo 31. Mira lo que dice la palabra en Juan 1, del 31 al 34. Dice, y yo no le conocía, dice Juan el Bautista, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Él era encargado de preparar la entrada de Jesús en la presentación como ministro, como siervo de Dios, como el Emanuel a Israel. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, que él me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amén. Entonces vemos acá el ungimiento de parte de Dios para su Hijo al ministerio. Entonces este bautismo que realizó Jesucristo no es el bautismo que nosotros realizamos, fue otro bautismo. Amén. Este bautismo del Señor no nos pertenece a nosotros. Cuarto, el bautismo de los discípulos. Juan 3, versículos 22 y 23. Pero la Biblia menciona muchos bautismos, pero no todos los bautismos nos pertenecen a nosotros. Amén. Entonces, la Biblia habla de muchos bautismos, pero no todos no son los que nosotros, Dios nos manda a vivir, a realizar o a recibir. Amén. Entonces Juan capítulo 3, versículos 22 y 23 dice, Juan bautizaba también en Enón, versículo 22, perdón. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Amén. Acá habla de que Jesús y sus discípulos ¿qué? Bautizaban, pero en sí Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Juan capítulo 4, versículos 1 y 2 dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, versículo 2, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Amén. Así que entra Jesús al ministerio y con sus discípulos empiezan a ¿qué? A bautizar. Ahora, este bautismo no es el bautismo que realizamos. Quiero que me entiendas eso. Este bautismo fue ministrado por los discípulos de Jesús para todo aquel que creyera en Jesús como el Mesías y quisiera ser discípulo de él, como un símbolo de la consagración que un discípulo de Jesús necesita y el bautismo que cada uno recibiría en el momento del nuevo nacimiento. Este bautismo fue practicado hasta la muerte de Jesús. ¿Por qué? Porque en ese momento ninguno tenía el Espíritu Santo, ni aun los discípulos, porque Jesús no había ni muerto ni resucitado. Amén. Entonces era en cierta manera como una señal de consagración para los que querían seguir a Jesús, para que después de que Jesucristo resucitara, pudieran bajar a las aguas ya como una señal y una afirmación de lo que habían recibido en sus corazones para seguir. Amén. Quinto, el bautismo de fuego. Este es un bautismo muy mal interpretado, impresionantemente es muy mal interpretado. Mateo capítulo 3, versículos 5 al 12. Ese es otro bautismo que tú te vas a encontrar en las Escrituras y mucha gente, Señor, bautízame con este bautismo de fuego, Señor. Y la gente no sabe qué es lo que la palabra realmente habla. Amén. Entonces, Mateo capítulo 3, versículo 5 al versículo 12. Dice, del 5 al 12. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados.
Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir de entre vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Clave, el versículo 10 dice que ya estaba el tiempo para que los árboles que no eran fruto eran cortados. Y esos árboles representan las personas. Versículo 11. Yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Jesús bautiza en Espíritu Santo y fuego. Dos bautismos, no un bautismo. ¿Cómo así? Bautismo del Espíritu Santo y de fuego. Clave, versículo 12. Su aventador está en su mano y limpiará su era. Cuando habla de limpiar su era, es limpiar su generación. Amén. ¿Y cuál generación es la que está hablando? La generación de la gracia. Amén. Porque la generación de la gracia es desde que aparece el Señor Jesucristo hasta cuando Él retorne por su iglesia. Amén. Esa es la generación de la gracia. Si la gente no se arrepiente en esa generación, ya no hay. Por eso la palabra dice: buscarle mientras pueda ser ¿qué? Hallado. Entonces mira lo que dice acá: limpiará su era, recogerá su trigo en el granero. Ojo, el trigo son los hijos de Dios. Amén. Que lo aceptan, le siguen y le obedecen. Ojo, el trigo es recogido en graneros. Eso representa cuando Cristo venga por su iglesia, dice: enviará a sus ángeles y recogerá a los escogidos. Ahí es donde viene el arrebatamiento y la resurrección de entre los muertos. Amén. Pero dos, quemará la paja en fuego donde nunca se apagará. Quemará la paja en fuego que nunca se ¿qué? Ojo, cuando la palabra habla del bautismo en fuego, no está hablando del bautismo de unción, que mucha gente interpreta mal. Está hablando del lago de fuego. Amén. La palabra habla de un lago de fuego. Jesús es el que tiene la potestad, ojo, porque eso la recibió Él del Padre, de resucitar de entre los muertos, ¿cierto? Por eso Jesús dijo: así como el Padre tiene potestad, ¿cierto? Tiene poder para resucitar de los muertos, así también ha dado al Hijo potestad para que Él resucite de entre los muertos. Amén. Él resucitó y Él tiene la potestad para resucitar cuando Él venga a la iglesia de entre los muertos. Amén. Los que sean escritos en el libro de la vida. Pero también Jesús tiene la potestad de ¿qué? De echar, ¿cierto?, a los perversos, desobedientes, en el lago de fuego. Entonces ese es un bautismo, ¿cierto? Pero ese es un bautismo de permisión y no es para la iglesia, es para los palmados y desobedientes. Por eso dice: recogerá el trigo en graneros y te quemará también la paja ¿en qué? En el fuego que nunca se apaga. Ahora mira lo que dice acá en Lucas 3, 16 y 17, que también menciona este pasaje. Lucas 3, versículos 16 y 17. Mucha gente piensa que este bautismo en fuego es del Espíritu, no. Por eso Juan el Bautista aclara: Él os bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Amén. 16 y 17, mira lo que dice. Respondió Juan diciendo a todos: yo la verdad os bautizo en agua, pero el que viene, uno más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, limpiará su ira y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Amén. Lucas también afirma lo mismo que dijo Juan el Bautista. Recogerá la paja en graneros, que la paja son los hijos. Amén. Y recogerá y cogerá también la paja, ¿cierto? El trigo, pero en granero, y la paja en el agua de fuego. Amén. En este pasaje Juan estaba predicando a una congregación donde habían judíos y gentiles mezclados, fariseos, soldados, creyentes e incrédulos. Algunos piensan que el bautismo en fuego es parecido al bautismo del Espíritu Santo, pero Juan dijo que los creyentes serían bautizados por el Espíritu Santo y los incrédulos y desobedientes en el lago de fuego.
Juan explicó exactamente lo que él quiso decir en el versículo 12 de Mateo 3. Recogerá su trigo en el granero. Amén. Los creyentes vivirán en su casa en el reino de los cielos para siempre. Quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Los incrédulos y desobedientes serán bautizados en el fuego eterno, es decir, serán sumergidos, porque el bautismo significa sumersión. Amén. Eso es la palabra bautismo, sumersión. En el versículo dice también acerca de esto: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Entonces Juan estaba hablando, ¿cierto?, que venía el tiempo en que Jesús iba a aparecer. ¿Para qué? Para pedir frutos a Israel. Amén. Para que los que estaban dando fruto, pues, recibieran el bautismo después de que Él resucitara, el bautismo del Espíritu, y que cuando llegara el tiempo, pues los incrédulos y desobedientes serían bautizados en el agua de fuego. Entonces, este bautismo de fuego no nos pertenece a nosotros, ojo, no nos pertenece. Muchas veces hacemos o oramos a Dios en ignorancia. Señor, bautízame con fuego. No, porque ese bautismo es lo que Dios va a realizar cuando dice la palabra en Apocalipsis 21, ¿cierto? Que serán abiertos los libros, también el libro de la vida, y el que no se halla en el libro de la vida será arrojado al lago de fuego, donde estará Satanás, el anticristo, el falso profeta, el lago de fuego, el Seol y la muerte que estará allí en este lago de fuego. Entonces ese bautismo no pertenece a los creyentes. Que uno se haga partidario por no eso, o no obedecer ni seguir a Cristo, es otra cosa. Amén. Pero Dios no lo creó para nosotros, sino para Satanás y sus demonios. Que las personas se hagan partidarias de eso por vivir en pecado y en maldad y no seguir al Señor, es otra cosa. Amén. Pero no nos pertenece a la iglesia del Señor. Sexto bautismo, el bautismo de Cristo. Amén. Este es un bautismo espiritual más que físico. 1 Corintios 12:13. 1 Corintios 12:13. Dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Mira lo que dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Amén. Acá Pablo habla a los corintios de ser bautizados en un cuerpo. Acá no está hablando del bautismo en agua. Acá está hablando de el nuevo nacimiento. Fuimos bautizados en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia universal de Jesús. Amén. Por el Espíritu Santo en el nuevo nacimiento. Cuando una persona acepta a Jesucristo como Señor y Salvador en su corazón, hace la oración de fe, Dios lo introduce en la familia de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque teníamos ese concepto erróneo de que todos éramos hijos de Dios. No. Una cosa es ser criatura de Dios y otra cosa es ser hijo de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque Dios creó todo, criaturas. Pero hijos es lo que Jesús dijo en Juan 3, que el que no naciera del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Amén. El agua y el Espíritu representa ¿qué? El Evangelio y la obra del Espíritu en nosotros, en nuestro espíritu. Entonces el que no aceptara a Jesucristo pues no se volvía hijo de Dios. Amén. Entonces no todos son hijos de Dios, somos criaturas. Pero el que se vuelve hijo de Dios es el que acepta al Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo viene a hacer una obra de redención en el Espíritu. Pero es que cuando aceptamos a Cristo, cosas empiezan a cambiar en nosotros. Amén. Entonces, el bautismo en Cristo es ser bautizados en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Este bautismo podemos ver también las diferentes funciones o ubicaciones que cada miembro del cuerpo de Cristo tiene. Por ejemplo, cada cristiano fue colocado en el cuerpo de Cristo a través del bautismo de Cristo. Amén. Por eso, cada creyente debe conocer, entender y ejercer su lugar como miembro del cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12:25 dice: para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que todos los miembros todos se preocupen los unos por los otros. ¿Cómo así? Cuando yo acepto a Jesucristo, amén, como Señor y Salvador, Dios me introduce en su familia, que es la iglesia universal.
Amén. Por ejemplo, nosotros tenemos muchos hermanos en la fe en todo el mundo. Amén. Hay creyentes, hay cristianos en todo el mundo. Ellos son hermanos en la fe. Amén. Somos introducidos en la familia de Dios. Pero el Señor habla de que su iglesia es como un cuerpo. Amén. Y un cuerpo no son solo ojos, ¿sí o no? Hay un cuerpo solo ojos. No, pues uno sería un ojo entero, ¿cierto? Un cuerpo son muchos miembros. Entonces, cuando el Señor nos ubica en el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Nos ubica con una funcionalidad, ¿sí o no? Señor, bueno, yo soy del cuerpo, pero ¿a qué me mandaste? ¿A qué me introduciste en el cuerpo? ¿A qué? ¿Con qué objetivo, Señor? ¿Amén? Y en esa parte del cuerpo, ¿con qué objetivo? ¿Para qué, Señor? Amén. Por ejemplo, un cuerpo que tiene dedos, manos, ¿sí o no? Órganos internos, órganos externos, tiene orejas, tiene boca, lengua, amén. Miembros superiores, miembros inferiores, órganos supremamente importantes, otros no tan importantes, pero igual supremamente eficaces, ¿cierto? Por ejemplo, el dedo pequeño, amén. ¿Qué pasa con el dedo pequeño? Clínicamente, si a uno le quitan el dedo pequeño, amén. Si a uno le quitan el dedo pequeño, ¿qué pasa? Viene inestabilidad, amén. Si a uno le quitan el dedo pequeño, viene inestabilidad para nosotros. Es decir, que posiblemente podamos estar perdiendo la estabilidad. Entonces, cada parte de nuestro cuerpo es importante. Amén. Ella está siendo libre, no se preocupe. Buenos días, por favor. Está siendo libre de muchas cosas. Bueno, B, el cuerpo de Cristo es uno. Presta atención. El cuerpo de Cristo es uno. No tiene un brazo pentecostés, ni una pierna bautista, ¿cierto? Porque es que a veces escuchamos de muchas denominaciones, ¿cierto? A veces escuchamos de muchas denominaciones, es que ustedes son pentecostales, ustedes son unitarios, ustedes son bautistas, ustedes son metodistas, ustedes son anglicanos, ustedes son ortodoxos, ustedes son neoortodoxos, ustedes son presbiterianos, ¿cierto? Cuando tú miras las escrituras, tú nunca vas a encontrar eso en las escrituras. Es más, Pablo exhortó a la iglesia de Corintios, porque en 1 Corintios 3, porque había división, ¿cierto? Como compartió la hermanita. No, yo soy de Pablo. No, yo soy de Apolos. No, yo soy de Cefas. Entonces muchos, no, yo soy ortodoxo. No, yo soy de la iglesia bautista. No, yo soy de los anglicanos. Cristo nunca vino a traer división a su cuerpo. El que vino a traer división y el que trae división al cuerpo de Cristo es Satanás. Y lamentablemente a veces la iglesia permite eso. Amén. Entonces él nunca vino a establecer, no, es un brazo anglicano, es una pierna pentecostal. No, nunca. Cristo vino a hacer división al cuerpo. Amén. A mí a veces me preguntan, ¿usted qué no me soy? Yo, de ninguno, yo soy de Cristo. Amén. Creo en el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la sana doctrina, el consejo completo del Señor. Creo en las Escrituras como la única nivel de autoridad y de fe que el Señor nos estableció. Para de contar. Sí, yo no soy. Esa parte, pero ¿usted de qué denominación? De ninguna, porque la denominación la puso Satanás y la iglesia la aceptó. Amén. Entonces mira lo que dice Efesios 4, del 3 al 6. Efesios 4, del 3 al 6. Del 3 al 6. Solicítaos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esa es la parte. No hay unidad del Espíritu si no hay paz. Por eso cuando hay rencillas entre iglesias, no hay paz, ahí no hay unidad del Espíritu. Porque aquí una iglesia hable mal de la otra, fatal, ya no hay unidad. Ya no hay unidad. Es como por ejemplo una mano rebelde, ¿cierto? Se le levantó una mano y empezó a pegarle a usted mismo. ¿Qué pasó? Esta mano se salió de control. Eso es lo mismo. Que una iglesia se levante a hablar de otra iglesia, eso no es de Dios. Ahí no está el espíritu de unidad. Ahí no está el vínculo de la paz. Ahí no está. Ahí está división del diablo. Es lo que dice. Un cuerpo. ¿Cuánto? Un cuerpo. La iglesia es una. Amén. Que la iglesia del Señor se distribuya en rediles es muy diferente. Porque reunir toda la iglesia
no habría un país para recibir todos los creyentes a nivel mundial. Entonces, ¿qué hace el Señor? Apriscos. Y los apriscos son las iglesias locales. Por ejemplo, este es un aprisco. Amén. Donde reúne un grupo de creyentes. Pero en sí, el cuerpo es uno solo. Amén. Por eso, aunque iglesia tal, acá no llamamos iglesia tal, ¿cierto? Pero es una iglesia local que pertenece a la iglesia universal de Jesucristo. Amén. Entonces, dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Está hablando de un solo cuerpo. Amén. No está hablando de muchos cuerpos, no, un solo cuerpo. Es una sola iglesia. Que se la Señora distribuyan a apriscos o en rediles para poder sostener, como dice, que su reino se siga expandiendo. Es muy diferente. Amén. Punto C. Cada cristiano fue bautizado en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Esto significa que nuestro espíritu está muerto al pecado y al mundo. Amén. Entonces, Romanos 6, del 1 al 3. Entonces, cuando yo soy introducido en la familia de Dios, ¿cierto? Estoy identificándome con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 6, versículo del 1 al 3. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, está hablando de cuando somos introducidos en la familia del Señor, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte. Hasta ahí. Hemos sido bautizados en su muerte. Cuando habla de que hemos sido bautizados en la muerte del Señor, Jesús, ¿para qué murió en la cruz? Para hacernos libres del pecado. Amén. No para que sigamos andando en la misma. Por ejemplo, el Señor libertó a alguien de la hechicería. Amén. Jesús murió para que esa persona sea libre de la hechicería, no para que siga andando en la misma hechicería. Amén. Entonces, el cambio de vida, por eso la palabra dice en 2 Corintios 5:17, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué? Y aquí todas son hechas, ¿qué? Dios quiere traer un cambio de vida a nosotros. Cambio, libertad. Amén. Entonces somos bautizados, o cuando somos introducidos en el cuerpo de Cristo, es para un cambio de vida. Amén. Ese es el objetivo. Colosenses 3:3, mira lo que dice también respecto a esto. Colosenses 3:3. Es para que ustedes conozcan acerca de lo que es el bautismo, porque muchas veces pues nos vamos a bautizar, pero no sabemos qué es lo que vamos a hacer. Sí, yo bajé, me mojaron y el agua estaba muy fría. Colosenses 3:3 dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces mira esta parte. Cuando habla dice habéis muerto, no está hablando de muerte física. Habla de habéis muerto al mundo. Habéis muerto a lo que te ataba. Amén. Por eso yo cuando acepté a Jesucristo las cosas empezaron a cambiar en mi vida. Empezó a haber un cambio. Y eso es lo que pasa. Esa es la diferencia de cuando realmente tú entras en vida nueva. Amén. Gálatas 2:20. Mira lo que dice Gálatas 2:20. Dice: con Cristo soy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mira eso tan bonito. Habla de que cuando somos introducidos en la familia del Señor, ¿cierto? Somos introducidos para un cambio de vida. Entonces nos identificamos con la muerte de Jesús. Amén. De que Él murió
por los pecados de todos nosotros. Amén. Romanos 6:6. Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, es decir, con Jesús, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque es que cuando una persona acepta verdaderamente al Señor, empieza a ocurrir algo, empieza a haber cambio, algo empieza a cambiar, algo empieza a generarse. Que uno dice, pero no, externamente no pasa nada, ¿sí o no? No es que usted aceptó al Señor Jesucristo y se puso más flaco, más gordo, más alto, le cambiaron los ojos a verdes, no. Pero internamente hay un cambio. Y ese cambio interno empieza a exteriorizarse, ¿sí o no? Algo empieza a cambiar en uno. Hay algo diferente. Y ante más tú te metes con el Señor, más cambia. Hay más cambio. Amén. D. Cada cristiano fue bautizado en la resurrección del Señor Jesucristo y su espíritu fue resucitado a una vida nueva con la resurrección de Jesús. Gálatas 3, versículo 26 al 28. Entonces, cuando nosotros somos introducidos en la familia del Señor, es muerto el pecado en nosotros, pero empieza también a generarse vida en nosotros. Amén. Gálatas 3, del 26 al 28. Dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Mira lo lindo. Dice que acá dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Amén. Entonces, cuando somos bautizados en Cristo, somos revestidos por Él. Y ese revestido significa una vida nueva. Amén. Vida nueva en el Señor. Efesios 4, versículo 22 al 24. Dice, Efesios 4, 22 al 24, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Entonces, mira lo que dice: revestidos, dice, del nuevo ¿qué? Hombre. Y esto pasa cuando yo entro a ser parte de la familia del Señor. Viene un cambio a mi vida. Amén. Y punto E: nosotros hemos sido colocados en Cristo a través de nuestra identificación con su muerte, sepultura y resurrección. Gálatas 3, versículo 27 al 29. Entonces, al ser introducidos en la familia de Dios por el bautismo en Cristo, amén, que es cuando yo acepto al Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador, me identifico con su muerte y con su resurrección. Amén. Dios me lleva a empezar a morir a tantas cosas, pero también se empieza a generar cosas nuevas. Amén. Un diferente dialecto, una manera diferente de pensar, las cosas empiezan a cambiar. Hay un cambio. ¿Por qué? Porque empezamos a identificarnos con la muerte y la resurrección del Señor. En Gálatas 3, versículo 27 y el 29. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Amén. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Amén. Entonces, de Cristo estamos revestidos. Por eso empieza a cambiar nuestra manera de hablar, empieza nuestra manera de pensar, empezamos a ver las cosas totalmente diferentes. ¿Por causa de qué? De la vida de Dios en nosotros. Séptimo bautismo.
El bautismo en el Espíritu Santo. Amén. Eso es un bautismo diferente al bautismo en agua, pero sí nos pertenece a nosotros, la iglesia del Señor. Amén. A nosotros como iglesia nos pertenece 3 bautismos. Amén. El bautismo en Cristo, que es ser introducido en la familia de Dios. Amén. El bautismo en agua, que es de entrar en la obediencia y la aceptación y la afirmación de la fe en Jesucristo. Y el bautismo del Espíritu, que es una experiencia subsiguiente a ser nacido de nuevo. Amén. Entonces vamos a ver el bautismo del Espíritu. Es una experiencia diferente al nuevo nacimiento y una experiencia subsiguiente a la salvación, es decir, después. El bautismo o con el Espíritu Santo, el bautismo o con el Espíritu Santo, es dado al creyente por el Señor Jesucristo. Vamos a Juan capítulo 14, versículo 15 al 18. Sí, este es un bautismo que nuestro Señor Jesucristo lo da a la iglesia. Por eso nadie puede recibir al Espíritu Santo si no acepta primero al Señor Jesucristo. Porque como lo da el Señor Jesucristo, si tú no aceptas al Señor Jesús, Él nunca te va a dar el bautismo del Espíritu. Entonces, Juan 14, del 15 al 18. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Jesús empezó a dar una promesa a los discípulos: yo les voy a dar el Consolador. Amén. Está con ustedes, pero todavía no está en ustedes. Estará, hablando de futuro. ¿Y por qué todavía no estaba en ellos? Porque Jesucristo no había resucitado. Ellos no habían nacido de nuevo. Jesucristo no había resucitado, por ende no podían recibir el bautismo del Espíritu. Amén. Juan 7, de el 37 al 39. Juan 7, del 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén. Ninguno podía recibir todavía el Espíritu Santo, porque Jesús no había resucitado. Ni aún había muerto todavía en ese tiempo, ni aún había resucitado. Amén. Pero es un bautismo que Él lo da. Amén. Hechos 1, del 4 al 5. Dice: estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Jesús les estaba hablando que ellos iban a ser bautizados ¿en qué? Con el Espíritu Santo. Entonces vamos a ver unos punticos para entrar ahora sí en el bautismo en agua. Amén. Para ver lo que es el bautismo en agua y qué cosas erróneas a veces se ven en este bautismo. Amén. El Espíritu. Jesús ordenó a sus discípulos recibir esta experiencia. ¿Cuál experiencia? Recibir el bautismo del Espíritu Santo. Lucas 24, 49. Entonces, tú aceptaste al Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Siguiente paso: bajar a las aguas. Gloria a Dios. ¿Cuál es el siguiente paso? Señor, recibe el bautismo del Espíritu. Amén. Lucas 24, 49 dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces Jesús ordenó a sus discípulos, ¿cierto?, de que ellos recibieran esta experiencia. ¿Cuál? El bautismo del Espíritu de Dios. B. Es para recibir poder y ser testigos en todo el mundo. Amén. Este bautismo, el bautismo del Espíritu,
es para recibir poder. Amén. ¿Poder de qué? Poder de Dios. Amén. Hechos 1:8. Hechos 1:8. Mucha gente malinterpreta el bautismo del Espíritu y piensa que el bautismo del Espíritu es para santidad. El bautismo del Espíritu no es para santidad. El bautismo del Espíritu es para poder en el creyente. Mostrar a un Cristo poderoso, amén, que sana, que liberta, que transforma, que hace milagros, que hace maravillas, que hace señales. Ese es poder. Lo que genera santidad en el creyente son los frutos del Espíritu. Amén. Entonces, Hechos 1:8 dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué le estaba diciendo Jesús a ellos? Ustedes van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo. Y ustedes me van a ser testigos. Amén. Disculpe, pastor, ¿este es el bautismo que nos corresponde? Sí, del Espíritu Santo. Sí, este bautismo ya nos corresponde. El bautismo en Cristo, que es nacer de nuevo. El otro es el bautismo del Espíritu. Y el tercero es el bautismo en agua. Amén. Amén. 1 Corintios 2, del 1 al 5. 1 Corintios 2, del 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, Pablo está hablando de la iglesia de Corintios, para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia en palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Para qué es el bautismo del Espíritu? Para que la gente vea a un Cristo vivo y pueda enfocar su fe en un Dios vivo, real y verdadero. Amén. Para eso es el bautismo. C. Es la puerta a los dones espirituales. Amén. Jesús no hizo ningún milagro hasta que fue bautizado con el Espíritu Santo. Amén. Entonces el bautismo del Espíritu hace que los dones del Espíritu Santo vengan a mi vida. Sea la puerta para que ellos vengan. Amén. Jesús no hizo ningún milagro hasta que el Espíritu Santo vino sobre él. Amén. Jesús vivió 30 años. Amén. Sin mostrarse ninguna señal, ni prodigio, ni milagro en él. Pero en su tiempo de 30 años recibió el bautismo del Espíritu cuando el Espíritu Santo baja de una manera corporal como paloma y se posa en él. Y los 3 años siguientes, porque Jesús vivió entre 33 y 33 y medio, ¿cierto? Se movió el poder y la gloria de Dios en la vida de Jesús. Pero fue a raíz de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Juan 1:33. Juan 1:33. Mira lo que dice en Juan 1:33. Dice: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Jesús fue bautizado con el Espíritu Santo y él bautiza a la iglesia con el Espíritu Santo. Amén. Qué hermoso es esa parte. Y Juan 2:11 dice: este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. El primer milagro que Jesús hizo en Cana de Galilea fue convertir el agua en vino. Amén. Fue el principio de las señales, poder y maravillas que Dios hizo con Jesús en el tiempo que estuvo en la tierra. Pero fue a raíz de ¿qué? De recibir el bautismo del Espíritu de Dios. D. Hablar en lenguas es la evidencia y la señal notoria y visible del bautismo del Espíritu Santo. Amén. Entonces Jesús habló de que ellos serían bautizados con el Espíritu Santo. Amén. Pero la evidencia que nos hace a nosotros notorio de que yo recibí el bautismo del Espíritu Santo es hablar en otras lenguas. Vamos a verlo bíblicamente. Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 4. Hechos 2, del 1 al 4.
Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánime juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Entonces, cuando una persona recibe el bautismo del Espíritu Santo, la señal notoria ante los demás es poder hablar en otros lenguajes. Amén. En lenguajes humanos, ¿cierto? Los diferentes dialectos que conocemos o desconocidos, o en lenguajes angelicales. Amén. Entonces, cuando una persona habla en lenguas, uno dice, esta persona recibió el bautismo del Espíritu Santo. Amén. 1 Corintios 14, versículos 21 y 22. Ahora, es un lenguaje que tú no vas a un instituto para aprender, ¿no? Claro, que ahorita con tantas cosas que se ven, ya me imagino que en este saldrán las escuelas para aprender a hablar en lenguas. Sí, porque ya no saben qué sacar, ¿sabes? 1 Corintios 14, versículos 21 y 22. Dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré este pueblo y ni aún así me oirás, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes sino a los incrédulos, pero a la profecía no a los incrédulos sino a los creyentes. Amén. Entonces el hablar en lenguas es una señal para ¿quiénes? Pues para los incrédulos, ¿cierto? Pero ¿cómo así? ¿Cómo así? Uy, ¿cómo así que usted puede hablar en esos lenguajes y a veces uno ni sabe hablar bien español? Y eso ya no puede hablar en lenguajes, uno que ni por las curvas uno puede hablar. En mi caso, ya como testimonio personal, yo he hablado en muchísimos lenguajes. Mis casi 20 años que conozco al Señor, desde que recibí el bautismo del Espíritu Santo en el año 2004. Y luego, más adelante, al año siguiente, recibí el don de género de lenguas. He hablado muchísimos lenguajes, lenguas africanas, he hablado mandarín, he hablado coreano, japonés, he hablado árabe, hebreo, griego, he hablado inglés, portugués, he hablado muchísimos lenguajes, demasiados lenguajes en lenguas. Amén. Entonces, lenguajes que nunca les he estudiado ni nada por el estilo, pero como Jesús hablaba, ¿cierto? Y como el profeta Isaías lo decía, que Dios hablaría a su pueblo a través de otras lenguas. Amén. Y esas son las señales del bautismo del Espíritu Santo. Amén. Bueno, el único requisito para recibir el bautismo del Espíritu Santo es nacer de nuevo, es decir, es ser salvos, es aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Amén. Mateo 9:17. Mateo 9:17. Si el único requisito para este bautismo es aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Hay personas que yo les he ministrado el bautismo del Espíritu Santo, recién aceptaron a Jesucristo y empezaron a hablar en otras lenguas. Amén. Como le pasó a Pedro, perdón. Pedro estaba en la casa de Cornelio, le estaba predicando y no le estaba ministrando, solamente le estaba hablando de Jesús y ¡pum! Cayó el Espíritu Santo y todos empezaron a hablar en otras lenguas. Y Pedro, pues si el Señor les está dando el mismo don que a nosotros, ¿quién soy yo para detener el agua en ellos? Entonces los mandó a bautizarse. Amén. Entonces no, usted tiene que primero bautizarse en agua para que reciba el bautismo. No, eso no es así. No es reglamentario. Mateo 9:17 dice así: ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Acá la palabra nos habla del odre y del vino. Obviamente que Jesús está hablando de algo tipológicamente. Amén. El odre representa la vida de la persona y el vino representa el espíritu. Amén. Nunca se puede echar un vino nuevo en un odre viejo, porque cuando el vino empieza a fermentarse, rompe el odre. Amén. Entonces necesita un odre nuevo, ¿cierto? Que esos odres eran unas vasijas que se forraban en cuero cocido, ¿cierto? Y conservaban el vino y hacía que el vino se pudiera fermentar.
Entonces habla de que yo no puedo recibir el bautismo del Espíritu Santo mientras mi espíritu humano no sea recreado como nuevo. ¿Por qué? Porque yo no soportaría, mi espíritu no soportaría el bautismo. Amén. Entonces, como Jesús dijo, el mundo no puede recibir el bautismo, el mundo puede recibir a Jesús, pero el creyente sí puede recibir el bautismo del Espíritu Santo. Entonces tengo que volverme creyente en Cristo para recibir el bautismo del Espíritu de Dios. Amén. Ese es el único requisito, nacer de nuevo. Amén. Juan 14. Versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo soy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Entonces el requisito es aceptar a Jesús para recibir el bautismo del Espíritu. Y punto F es para poder en la vida de un cristiano y no para santidad, como le estaba diciendo ahorita, ya que la santidad se genera a través de los frutos del Espíritu Santo. Gálatas 5, 22 y 23. Entonces mucha gente ya ha escuchado, es que reciba el bautismo del Espíritu para que su vida cambie, para que se vuelva usted más santo. No, el bautismo del Espíritu Santo no genera santidad en el creyente, genera poder para ser testigo de un Cristo vivo. Lo que genera en el creyente la santidad son los frutos del Espíritu, que dice Gálatas 5, 22 y 23. Dice: mas el fruto del Espíritu, es decir, lo que se genera en mi espíritu, por el Espíritu Santo, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Lo que genera la santidad del creyente son los frutos del Espíritu. Amén. Los frutos del Espíritu Santo generan santidad en la vida de un creyente. Los dones del Espíritu Santo son la demostración del poder de Dios en la vida de un creyente. Amén. Entonces, este es el bautismo del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver si el bautismo en agua. Amén. Entonces, Mateo 28, versículos 19 y 20. Mateo 28. Entonces, la Biblia habla de varios bautismos, pero solamente los que nos pertenecen a nosotros como creyentes: el bautismo en Cristo, que es nacer de nuevo, ser introducido en la familia de Dios; el bautismo del Espíritu, que es para recibir poder de Dios en nuestras vidas. Amén. Y el bautismo en agua, que es un mandato de obediencia y la afirmación de nuestra fe en Jesucristo. Mateo 28, versículos 19 y 20. Entonces hay personas que no entienden que Satanás es el más interesado de que las personas no bajen a las aguas. El más interesado, porque Satanás lo que más le interesa es que las personas no obedezcan al Señor. Amén. Mateo 28, versículos 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mira la orden de Jesús, que guardemos todas las que. Ese guardar significa obediencia.
Entonces el bautismo en agua es una obediencia. Amén. Por ejemplo, el único que se libró de no ser bautizado escrituralmente fue el ladrón al lado de Jesús. Amén. Porque este ladrón le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu gloria. Jesús le dice: cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús no le dijo: no, pues berraco, porque toca que se baje y se bautice para que pueda ser salvo. No, ¿cómo? Amén. Pero a nosotros sí. Es muy diferente una persona que en el hecho de muerte acepte a Jesús. Listo. No es necesario, no necesitaba bautizarse. Pero a nosotros que estamos vivos sí necesitamos cumplir con esa orden. Amén. Porque es parte para volvernos discípulos de Jesús. No me vuelvo un discípulo de Jesús mientras yo no acepte el bautismo en agua, mientras yo no baje a las aguas. No, es que todavía no me siento seguro. ¿Qué es que tú todavía no has aceptado a Jesús realmente? No hay una verdadera realidad de Jesús en tu vida. No, es que yo todavía no me siento. El no bajar a las aguas significa que tú todavía no has aceptado al Señor Jesucristo verdaderamente en tu vida. ¿Amén? No quieres ser discípulo, quieres ser un simpatizante. El simpatizante es el que, pues creo, pero... Y Jesús no viene por simpatizantes, Jesús viene por discípulos. Amén. Marcos 16, 15 y 16. Si Jesús no viene por simpatizantes, Jesús viene por discípulos. Marcos 16, 15 y 16 dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere, presta atención, y fuere bautizado, amén, será salvo, mas el que no creyere será ¿qué? Condenado. ¿Por qué? Porque cuando tú realmente crees, vas a obedecer al Señor. ¿Sí o no? Cuando dice yo creo en el Señor y quiero obedecer, pues empieza uno a sujetarse a todo lo que Él manda. Amén. Porque uno quiere ese cambio de vida, porque uno quiere realmente entrar en esa herencia eterna con el Señor. Este es el bautismo para los creyentes en Cristo Jesús. Es un signo exterior de una gracia interior. Amén. Es decir que cuando se baja las aguas, se está manifestando en cierta manera lo que cuando aceptamos a Jesús ocurrió. Él me sumergió, amén, me hizo morir al pecado y me levanta como una nueva criatura. Por eso dice: enseñándoles que guarden todas las cosas. Ahora, conceptos básicos del bautismo en agua. Punto A: el bautismo en agua muestra exactamente al creyente el lugar que él tomó en Cristo cuando fue bautizado y su identificación con la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Entonces, cuando se bajan las aguas, te está mostrando el Señor así: has muerto el mundo. Cuando subes de las aguas, estás siendo levantado para una nueva vida. Amén. Punto B: el hombre que bautiza simboliza al Espíritu Santo. En ese caso, yo simbolizo. No es que el pastor es el Espíritu Santo. Sí, yo les aclaro, siempre les aclaro esto. Porque hay gente que a veces está distraída: ay, por el pastor dijo que él era el Espíritu Santo y que por eso él nos bautizaba. No, simboliza. Amén. Entonces, la persona que bautiza está simbolizando al Espíritu Santo que nos sumerge en el Señor. Amén. Punto C: tomar la decisión de ser bautizados es símbolo de la decisión de aceptar al Señor Jesucristo. Amén. Cuando nos presentaron a Jesús y te dice: ¿tú quieres aceptar al Señor Jesucristo como tu Señor? Sí, yo lo decido aceptar. Es la misma decisión de bajar a la sangre. Por eso cuando una persona: no, yo todavía no me bautizo, no, yo todavía no me siento preparado, quiere decir que tú todavía no has aceptado a Jesucristo. No hay una condición real. No eres discípulo, este es un simpatizante. El discípulo es el que dice: yo acepto, yo me bautizo, yo empiezo a comprometerme, yo empiezo a tomar decisiones. Ese es el discípulo. Punto D: ser sumergidos en agua simboliza nuestra identificación con la muerte y la sepultura de nuestro Señor Jesús. Amén. Es decir, morir a la carne, morir al mundo, morir al pecado, morir a tantas cosas. Amén. Punto E: cuando somos levantados del agua, se simboliza nuestra resurrección con el Señor Jesús en nueva vida. Amén. Punto F: el bautismo en agua es un bautismo visible del bautismo invisible en Cristo, que tomó lugar en el nuevo nacimiento.
que así como somos sumergidos en el agua, así somos introducidos en la familia de Dios. ¿Qué dice 1 Corintios 12:13? Amén. Primera de Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuisteis bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber el mismo espíritu. Es esta parte donde, ¿cierto? Muchos dicen, no, que ustedes, los judíos, y nosotros los extranjeros. Ya en Cristo no hay ni judíos ni extranjeros. Amén. No. Ya en Cristo no hay ni judíos ni extranjeros, somos uno. Amén. Ya el pueblo del Señor, no, es que muchos, es que es el pueblo judío y el pueblo, no. La palabra es muy clara y el apóstol Pablo dice que Dios quitó la separación. Amén, la pared que nos separaba. Y de los dos pueblos hizo uno. Y ese pueblo se llama la iglesia de Jesucristo. Amén. Los judíos que no acepten a Jesucristo, Dios los va a juzgar en la venida del Señor. Por no aceptar al Salvador. Amén. Los va a juzgar según la ley, y según la ley los va a confrontar porque la misma ley hablaba y testificaba de que el Mesías venía. Amén. Pero los judíos convertidos ya no son de judaicos, son cristianos. Y nosotros convertidos al Señor, Dios nos va a juzgar de acuerdo a nuestra fe en Cristo. Amén. Entonces por eso dice, ya no es judío ni griego, no, judíos, ya no son judíos, sino cristianos. Somos cristianos. Entonces ya no es que muchos la nación del pueblo del Señor Israel, no, la iglesia de Jesús. Tenemos que entender las escrituras. Amén. Ahora vamos a ver conceptos erróneos del bautismo. Vamos a ver 5 conceptos erróneos del bautismo. Punto A. Algunos dicen que el bautismo en agua es necesario para ser salvo. Parte sí y parte no. La Biblia dice en Marcos 16:16 que el que en él cree y es bautizado será salvo. Amén. En ese caso, ¿por qué les digo que ahora sí y hay veces sí y hay veces no? Ahora hay casos como el ladrón del lado de Jesús que describe Lucas 23, del 39 al 43, ¿cierto? Donde su lecho de muerte, pues no podía bautizarse en agua. Pero Jesús le dijo, ¿estarás conmigo qué? En el paraíso, ¿cierto? No tuvo que realizar el bautismo, no tuvo que venir al seminario de bautismo, ¿cierto? No tuvo que recibir un certificado de bautismo, pero dentro inmediatamente en el paraíso. Entonces hay casos, como lo vemos con el ladrón, ¿cierto? Que son casos especiales, donde las personas en el lecho de muerte aceptan a Jesús y se van con el Señor. Amén, pobre de ahorita. Pero a nosotros, ya que estamos vivos, sí nos toca bajar a las aguas, ¿cierto? Bueno, no tuvo que realizar el bautismo, la gracia redentora lo alcanzó. Amén. Punto B. Algunos dicen que el bautismo en agua es necesario para recibir el bautismo del Espíritu Santo y apoyan este argumento. Hechos 2:38. Vamos a Hechos 2:38. He escuchado mucha gente, pero es que el apóstol Pedro dice, pero es que no es normativo. Amén. Por eso hay personas que yo los evangelizo, aceptan a Jesús y en el mismo momento están recibiendo al Espíritu Santo. Y luego a los días o a los meses bajan a las aguas. No es normativo. Hechos 2:38, mira lo que dice. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Muchos se apoyan en esto, pero a la verdad, mire lo que dice Hechos 10:44 al 48, que es donde Pedro le predica a Cornelio y a su casa. O sea que esa no es la palabra correcta para un bautismo, para llevar a la persona no es correcto. No, porque muchos dicen, no, pues entonces tengo que bautizarme primero para recibir el bautismo del Espíritu Santo, el perdón de pecados. No. Pedro lo hizo de una manera general. Arrepiéntase, busquen del Señor, bajen de las aguas, reciban el bautismo del Espíritu Santo, pero no era algo normativo. Yo llevo, desde que Dios empezó a moverme a administrar el bautismo del Espíritu Santo desde el año 2005, Dios ha administrado mucho el bautismo y hay gente que no ha sido bautizada en agua y recibe el bautismo del Espíritu Santo, que es hablar en otras lenguas, no es normativo.
Entonces mira lo que dice acá en Hechos 10:44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Mire eso, primero recibieron el bautismo del Espíritu, hablaron en otra lengua y luego fueron a bautizarse en agua. No es normativo. Entonces mucha gente dice: no, se tiene que primero bautizarse en agua para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Puede suceder si el Señor quiere. Sí, claro, si el Señor quiere. O sea, eso no es normativo, No pero es normativo. puede suceder. Pero puede suceder, sí, claro. Pastor, ¿a qué hora los mete a la piscina? Ya vamos a entrar en agua. ¿Ya? ¿Usted quiere bautizar conmigo? ¿Sí? Nos aclara que Cornelio y su casa recibió el bautismo del Espíritu Santo antes de ser bautizados en agua. ¿Amén? Muchos sacan un texto fuera de contexto para generar un pretexto bíblico o un error doctrinal. Amén. Entonces es importante entender que estos conceptos erróneos muchas veces frenan la fe de una persona. Amén. Punto C. Algunos dicen que el bautismo en agua lava los pecados. Amén. Dice: sí, pero es que esa agua queda sucia, porque es que todos los pecados de las personas. Sí, hay gente que dice eso, pero no. El bautismo en agua no lava los pecados. Y muchos usan otra vez el texto que tomó el apóstol Pedro, amén, para perdón de pecados, amén. Sin embargo, la Biblia dice, Tito 3:5, ¿quién es el que lava nuestros pecados? Tito capítulo 3 versículo 5. Entonces muchos se apoyan de Hechos 2:38, lo que dijo el apóstol Pedro, amén. Arrepiéntase cada uno y bautícese, ¿para qué? Perdón de pecados. Recibir el bautismo del Espíritu. No, eso no es así. Entonces Tito 3:5 dice: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. Nos lavó por la obra del Espíritu, no por un bautismo en agua. El bautismo en agua es un paso de obediencia, pero no lava nuestros pecados. También lo dice Apocalipsis 1:8. Las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo que nos dice Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Cómo lavó nuestros pecados? Con su sangre, no con un bautismo en agua. No, porque entonces imagina, usted pecó, pastor, ¿será que no puedo otra vez bautizar? Es que yo pequé otra vez. Entonces le tocaría hasta ahora me estar metiendo en el agua, sin para lavarse los pecados. Imagínate. Con su sangre, cuando aceptas a Jesucristo, su sangre te purifica. Y cuando tú vienes a Jesús, como dice 1 Juan 1, y confiesas tus pecados, tú te purificas, Él te lava con su sangre. Amén. Que nosotros hemos sido lavados por la sangre de Jesús y no por el bautismo. Punto D. Algunos dicen que deben estar casados para ser bautizados en agua, ¿cierto? Usted tiene que bautizarse primero. No. Amén. ¿Por qué no? Porque es que una cosa es la fe en Cristo y otra cosa es el paso de obediencia al Señor. Amén. Pero la Biblia dice que para ser salvo solo se necesita ¿qué? Creer. Marcos 16:16. Amén. Entonces Marcos 16 dice que creyere y fuera bautizado será salvo. Entonces dice al que creyere. Ahí vemos a Pablo que fue soltero, bautizado. Amén. Entonces no es algo reglamentario que una persona tenga que bautizarse, que casarse primero para ser bautizado. Estos son los conceptos Erróneos, sí, exacto. Usted solamente necesita creer. Si usted cree, puede bautizarse. Por ejemplo, ya para ver el último punto y ya entrar en la ceremonia, Felipe fue enviado, ¿cierto? Un ángel se le aparece y le dice: ve a tal lugar, ya el camino que va a Gaza. Y cuando iba Felipe, el Espíritu Santo le habla y dice: acércate a ese carro. Y en ese carro iba un eunuco, ¿cierto? Un jefe de los eunucos, una persona muy importante.
Y él estaba leyendo un pasaje de Isaías. Y entonces el Espíritu le dice que se acerque. Y entonces el eunuco empezó a explicarle de quién está hablando, de él mismo o de otro. Entonces Felipe empezó a tomar esa cita y empezó a evangelizarle y a hablarle de Jesús. Entonces él creyó y dijo, bueno, ahí hay un charco, ¿qué impide que me bautice? Felipe le dijo, si tú crees, bien puedes. Y descendieron y lo bautizó en ese charco. Y el Espíritu Santo arrebató a Felipe y lo mandó a otra ciudad, lo transportó sobrenaturalmente a otra ciudad. Amén. Entonces, ¿qué impide que una persona se bautice? Nada, solamente necesita ¿qué? Creer. Amén. Solo creer, eso es lo que necesita la persona. Si la persona cree en Jesucristo, puede bajar a las aguas. Que está todavía en unión libre. No, pues ya después de que se bautice, pues arregle sus papeles delante del Señor. Cúmplale. Entonces nada puede obstaculizarse para que tú bajes a las aguas. Hay gente que le pone las trabas más impresionantes para que la gente busque obedecer al Señor. Amén, eso no es así. Y punto último punto, algunos dicen que el bautismo en agua es lo mismo que el nuevo nacimiento. Tampoco es un concepto erróneo, eso tampoco es así. Amén. Juan 3:5. Juan 3:5. Respondió Jesús, de cierto os digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. En Juan 3:5. Aquel agua que Jesús está hablando ahí es símbolo de la palabra de Dios y no del bautismo. Amén. Es símbolo de la palabra de Dios y no del bautismo en agua. Primera de Pedro 1:23, el apóstol Pedro lo habla. Y mira lo que el apóstol Pedro habla precisamente de esto. 1:23. Estos son los conceptos Erróneos, sí. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cómo somos renacidos? Por medio de la palabra del Evangelio. Cuando a ti te predican el Evangelio y tú lo crees y aceptas a Jesús, naces de nuevo en tu espíritu. Amén. Gloria al Señor. Y Efesios 5:25. 25 y 28. Y 26, perdón. Efesios 5, 25 y 26. Dice, maridos, Efesios 5. Sí, ya. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ojo, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Mira esto. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Amén. Entonces, ojo, cuando Jesús habla, ¿cierto?, de nacer de nuevo, y dice que nace por el agua, ¿cierto?, no está hablando del agua del bautismo, sino que está hablando de ¿qué? Del agua de la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos purifica, ojo, nos santifica, nos limpia. Amén, amén. Amén. Entonces, no es que tú tienes que bautizarse para nacer de nuevo, no. Tú naces de nuevo en el momento que tú aceptas a Jesucristo como Señor y Salvador. El bautismo es un paso de obediencia y tu afirmación como discípulo de Cristo. Amén. Entonces hay mucha gente que sale con unos conceptos tan erróneos que no tienen ni pie ni cabeza en las Escrituras. Entonces, mis hermanos, esta era la doctrina de bautismos. Amén. Esta es la doctrina de bautismos, de lo que es el bautismo, qué nos pertenece y qué no nos pertenece. Amén. Bueno, entonces vamos a prepararnos para la ceremonia de bautismo. Doctora Maritá Bella
Pero bueno, no van a durar aquí media hora ni una hora y ahí está. Santo, glorifícate, Señor, en este momento. Te bautizamos en el nombre de Jesús. Sea tu nombre glorificado y exaltado. Seas tú hoy, Padre, obrando con poder y gloria, seas tú obrando en este lugar en el Espíritu Santo. Para que los Dios hoy bajan de las aguas, Padre Santo, Señor, sea un cambio radical, sea una transformación, Padre amado. Ese sello de bautismo, Padre Santo, sea el Señor, afirmándolo como discípulo de Jesús en el mundo. Sí, la grabación. Hacia allá, mirando esta mirada. Pienso que le vaya a venir Esto representa que así como vas a bajar de las aguas, representa que has muerto al mundo, ¿sí? Has muerto al mundo del pecado, y que así como hoy vas a surgir de las aguas, empieza una nueva vida. Que la gracia del Señor en ti se exteriorice y que haya un cambio radical en tu vida. Por en el paso de obediencia hacia una afirmación de fe en Jesús. Yo hoy, en el nombre de Jesús, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya viene por detrás. Sea muy valiente. Este bautismo representa que así como hoy vas hacia las aguas, como el pecado, amén. Y que como surge de las aguas, te levantas para una nueva vida. La gracia del Señor en ti se exteriorice y que ese sello hoy del bautismo genere esa eficacia de yo hoy te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí el miedo más grande era el frío y la Hacia cierto no te vas a Sí, claro que sí, no te preocupes. Así como hoy pasaba de las aguas, como hoy surge de las aguas, así también es un cambio de vida, libertad, transformación. Que la gracia del Señor se exteriorice en tu vida y cambie todo lo de ti. Hoy yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cristo,